Hoy abrimos un espacio para mirar la discapacidad no desde el límite, sino desde la humanidad, desde una líder que inspira, desde una líder que convirtió la discapacidad en una posibilidad y desde el amor que lo incluye todo. Berito Maldonado Garcés es psicóloga educativa. Está cursando ahora un doctorado en la Universidad de Salamanca y como siempre ha sido una líder que conecta con el proceso de inclusión y de convivencia. En el 2024 publicó un diccionario para las personas de la comunidad sorda y personas con discapacidad y tiene múltiples libros y artículos de alto impacto, ¿no? Para mí es un honor, Berito Maldonado, tenerte en este espacio de Paola Almas que despiertan. Y recordarles a las personas que si bien es cierto, hay un componente profesional de Berito. Creo que este es momento de resaltar ese hermoso corazón. Nos conocemos desde esa hermosa experiencia universitaria, pero principalmente en este espacio lo que yo quiero hoy resaltar y honrar el espacio es de tener a una líder que siempre ha trabajado por la discapacidad, a una líder que definitivamente va dejando huellas, a una investigadora que lo que va haciendo es dejando un mundo mejor. Bienvenida, Berito. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta, Pau, de poder compartir contigo en este espacio. Muy agradecida también, sobre todo para hablar en este día que conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así que yo muy contenta de poder compartir hoy contigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Berito. A mí me encantaría que tú les cuentes a las personas cómo tocó la discapacidad tu corazón para tú especializarte, para inspirarte, ¿no? Para ahora tener esos espacios que nos permiten a las personas que tenemos alguien muy cercano con discapacidad que puedas tú ser un referente. Bueno, en realidad no tengo una respuesta clara. Generalmente cuando me preguntan esto, piensan que quizás yo tengo un hijo o una hija con discapacidad o alguien muy cercano de mi familia, ¿no? Pero en realidad no, no tengo ninguna persona con discapacidad en mi familia, al menos hasta ahora, porque como sabemos, la discapacidad puede llegar en cualquier momento a nuestra vida, ¿no? No se nace además solo con discapacidad, sino podemos adquirir una discapacidad. Pero no sé, quizás como esta pasión o esta voluntad de trabajar con la discapacidad nace en mí desde muy jovencita, ¿no? O sea, cuando yo estaba en el colegio, tenía unos 15 años, eh, cuando decían consulten libremente algún tema, entonces yo empezaba a consultar temas de la discapacidad. Eh, Me acuerdo que nos enseñaban un poquito ya de investigación, nos pidieron hacer una monografía y yo dije, voy a hacer algo del síndrome de Down. Y siempre me acuerdo algo porque un profesor me decía, nos trataban por los apellidos, ¿no? Algunos. Entonces me acuerdo que me dijo, Maldonado, ¿por qué usted siempre está con eso, ¿no? Usted está trayendo y va a tener un hijo con discapacidad. Y es algo que siempre me acuerdo, ¿no? Porque claro, es más o menos como cuando tú dices, me va a ir bien, me va a ir bien, ¿no? Entonces vas generando esa mente positiva, atrayendo algo. Y este profesor me dijo eso, ¿no? Y sí, obviamente me marcó, ¿no? Pero no lograba descubrir por qué. Y luego, un año después, o sea, como a los 16 más o menos, en vacaciones, yo le pedí a mi papá que consiga algún lugar donde yo pueda ir de voluntaria con niños. Ahí se utilizaba mucho este término de niños especiales, ¿no? Que ahora ya no se utiliza, más bien es un término inadecuado, ¿no? Entonces, había, ¿no? Como el centro de niños especiales. Entonces, me acuerdo que mi papá, no sé, conoció a alguien. Entonces yo durante unas semanas en las vacaciones del colegio fui a una institución que estaba en el sur.
y estuve ahí con los niños. Yo tenía 16 años, ¿no? Me permitieron entrar y fue así como generando algunos espacios. Siempre quise estudiar como educación especial. Había una sola universidad aquí en Quito, que era la UTE, que tenía esa carrera, pero mis papás no podían pagarme esa universidad, ¿no? Entonces estuve buscando y bueno, estudié psicología y luego tuve la oportunidad de hacer un masterado en educación infantil y educación especial, ¿no? Pero nace un poco así, de algo que te puedo decir como no entiendo de dónde, ¿no? Como esta conexión o este querer trabajar en esta temática. Berito, gracias por contarnos y además por tener ese punto de referencia. A mí me encantaría que tú me cuentes, porque siempre en el camino uno va también mirando milagros, ¿no? ¿Cómo es esa conexión con los papás, esa conexión cercana con las personas que tú has podido mirar, que la discapacidad es verdad, o sea, hay un antes y un después en una experiencia, pero hay experiencias que se convierten en milagros y que probablemente, no sé, un libro, un artículo, tu propia presencia, porque cuando estamos completamente conectados con lo que amamos, las demás personas también tienen la posibilidad de mirar la discapacidad desde otra perspectiva. Y bueno, yo creo que he tenido como la oportunidad, quizás la bendición de poder conocer a muchos padres y madres de hijos con discapacidad, ¿no? Desde mi experiencia he visto, por ejemplo, algo que a mí me ha impactado mucho es que generalmente las familias se destruyen, ¿no? Hay unas estadísticas muy grandes de abandonos, sobre todo de padres, ¿no? Porque que un hijo con discapacidad llegue a la vida de un padre, de una madre, representa un duelo, ¿no? Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos es que cuando alguien está embarazada, le decimos, ¿quieres que sea niño o niña? Y la respuesta muchas veces es, no importa, lo que quiero es que venga sanito, ¿sí? Y cuando llega y cuando nace un hijo con discapacidad, entonces es justamente pasó lo que no quería, ¿no? O sea, no nació sanito, ¿no? Que obviamente la discapacidad no es una enfermedad, es una condición, es una situación, pero se lo ve muchas veces así, ¿no? Como una enfermedad. Entonces, obviamente, muchos padres, quizás con un sentimiento grande de culpa, ¿no? ¿Qué hice? Incluso algunos considerando es un castigo divino, ¿no? Probablemente hice algo malo, que Dios me castigó por esto. De hecho, hace muchos años los hijos con discapacidad eran escondidos, ¿no? Lo que se trataba era de invisibilizarse. Favorablemente ahora esto ha cambiado, y el enfoque es distinto, ¿no? Pero volviendo al tema de los papás, he visto muchos papás con un impacto muy fuerte, ¿no? Y también tiene que ver, por ejemplo, con los médicos, ¿no? La medicina no está humanizada en nuestro país, entonces, ¿cómo se dan las noticias? ¿Cómo se transmiten a los papás? Muchos testimonios de papás, de médicos que han dicho, ¿sabe qué? Su hijo va a ser un vegetal. ¿Sí? Sin dar esta posibilidad de poder estimular, de poder generar dentro de la condición, ¿no es cierto? Autonomía e independencia. Entonces es algo que cuesta, ¿no? Papás, mamás que aunque sus hijos ya son grandes, quizás ya mayores de edad, aún no aceptan, ¿no? Entonces, quizás las expectativas son muy grandes, ¿no? No desde un principio de realidad, pero, pero hay todos, ¿no? En este grupo de padres. eh, Hay padres con mucho optimismo, con mucha esperanza, más bien de ver a la discapacidad no como una limitación y un obstáculo, sino como una oportunidad, ¿no? Para encontrarse, para descubrir estas diferencias, ¿sí?
Eh, falta mucho trabajar el tema también de la diversidad, ¿no? Porque, claro, a veces digo discapacidad, pero pienso solamente en alguien que no puede caminar, que no puede ver, que no puede escuchar, pero hay otros tipos de discapacidades que quizás no se visibilizan tan fácil y que todos tenemos, ¿no? Entonces, quizás es empezar por ahí también, ¿no? O sea, yo no tengo una condición de discapacidad, pero ¿qué aspectos en mi vida me pueden causar una discapacidad? ¿No es cierto? Y a partir de ahí entender al otro, ¿no? Entonces, eh, y yo digo, por algo, un hijo llega a la vida de un papá, de una mamá. Siempre hay un para qué, ¿no? No un por qué, ¿no? Entonces hay que preguntarse eso, yo creería, ¿no? ¿Para qué llegó un hijo? ¿Para qué eres mamá de un hijo, de una hija con discapacidad? Creo que es importante, ¿no? Generalizar de cómo es la respuesta, de cómo los padres aceptan o asumen esto, es distinto porque cada uno tiene su propia personalidad, sus propias fortalezas y debilidades, pero yo veo con mucha felicidad cómo los papás van asumiendo y van convirtiendo en eso, ¿no? Como en una oportunidad. Uy, qué bonito. Es que esas oportunidades también, Berito, nos permiten sentir que el alma no tiene discapacidad, que en ese maravilloso para qué que tú le recordabas, hay muchas bendiciones, hay una maestra o hay un maestro que se te pone al frente para que tú probablemente saques todo lo mejor de ti. Y tú abordabas algo que me parece fundamental y es la empatía. Sí, y es que todos tenemos debilidades en algún factor de nuestra vida y a veces no es solamente lo que nosotros miramos por fuera, ¿no? Ahí está la invitación a que también nosotros podamos mirar esos espacios que se conviertan en un proceso de inclusión que nos lleven también a tener una mirada apreciativa, Berito, porque, a ver, yo creo que también es súper importante abordar algo que puede marcar una diferencia, Berito, y es a cómo se les mira a estas personas, ¿no? Y tú desde el liderazgo, a mí me encantaría que tú les des a las personas una visión y una visión amplia de todo esto, porque si bien es cierto, nosotros sentimos, es verdad, hay un guagua que no sé, no puede mirar, hay otro guagua que no puede hablar, hay otro guagua que tal vez no tiene piernas, otro guagua que utiliza la silla de ruedas. Pero ¿qué pasa con las miradas que a veces no incluyen, sino es como que tú eres el diferente? Entonces, a mí me encantaría que tú les dejes un mensaje a las personas frente a esas miradas que pudieran incluir. Sí, esto es súper importante, y cuando trabajamos nosotros algunas jornadas de sensibilización, de capacitación, o con mis estudiantes, porque doy clases en una universidad, es precisamente el punto de partida, es reconozcamos en nosotros mismos cuáles son esas debilidades, cuáles son esos déficits, ¿no? Entonces yo siempre les digo, hay algo en la vida de todo el mundo, o sea, nunca tú puedes decir, no, yo no tengo un problema, yo no tengo una debilidad, ¿no? Entonces, bueno, no tienes una discapacidad, pero quizás sí tienes alguna afectación emocional, ¿no es cierto? Quizás te cuesta ser amigos, quizás tienes problemas con tu pareja, tienes algún conflicto con alguien de tu familia, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ese es el punto de partida, ¿no? Descubrir también, obviamente, siempre trabajar desde las posibilidades y de las fortalezas, pero es reconocer también cuáles son mis debilidades, ¿no? Y esas debilidades y esas fortalezas me hacen humano, ¿no? El reconocimiento me va a ayudar a crecer, ¿no? Entonces, importante trabajar desde ahí. Y luego, algo que necesitamos muchísimo trabajar en inclusión es mejorar las actitudes que tenemos hacia las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, al principio mis proyectos de investigación estaban relacionados directamente a trabajar con personas con discapacidad, ¿no? Entonces, como parte de mi equipo además, y en ese trabajar, hace como un año me di cuenta que había que trabajar muchísimo con las personas que no tenemos discapacidad, que no tienen discapacidad, ¿no?
Entonces ahora justo estamos evaluando en la PUSE cómo son las actitudes hacia las personas con discapacidad, ¿no? Entonces les estamos preguntando como qué piensan, ¿no? Eh, Porque hay unos mitos además, Pau, alrededor de las personas con discapacidad. Las personas no se enamoran, con discapacidad no pueden enamorarse, no pueden decidir, no pueden trabajar, no pueden estudiar, ¿no? Entonces, creo que hay un trabajo muy importante desde ahí, ¿no? Yo siempre recuerdo como una anécdota que me contó un chico con discapacidad que yo quiero mucho, es mi amigo, he hecho un seguimiento desde que él era muy pequeñito, tiene discapacidad visual, ahora ya es abogado, trabaja en un banco, ¿no? Y él me contó alguna vez que uno de sus compañeros, él estudió en un colegio regular, católico, grande, de aquí de Quito, y tenía un amigo, ¿no? Y ya su amigo había sido como 2 años, su mejor amigo. Entonces dice que un día le dice, eh, te quiero preguntar una cosa, ¿no? No voy a decir el número, te quiero preguntar una cosa, ¿no? Digamos que se llama Juan, este chico con discapacidad visual. Juan, te quiero preguntar una cosa, pero es una cosa que no te, que he querido preguntarte siempre desde que nos conocimos y no he podido, ¿no? Y entonces Juan me decía, Berito, yo sudaba. No sabía qué era lo que me iba a preguntar, no tenía idea, o sea, estaba sintiendo nervios, ¿no? Entonces le dijo, sí, ya, lo que sea, pregúntame, ¿no? Y este amigo le dijo, tú puedes enamorarte. Y para Juan eso fue como, pero un puñal en el corazón, ¿no? Porque él decía, ha sido mi amigo tanto tiempo, pensé que él entendía, ¿no es cierto? O sea, me visibilizaba, no desde mi discapacidad, sino a mí como persona, ¿no? Entonces, claro, él me decía, Perito, creo que todo el mundo piensa que uno se enamora con los ojos. Y como yo soy ciego, entonces no me podía enamorar. Entonces, uno va encontrando estas historias en el camino que te dicen, wow, la gente necesita saber que las personas con discapacidad sí se enamoran, sí pueden ser papás, sí pueden ser mamás, ¿no? Entonces hay mucho, mucho que trabajar, ¿no? Este tema de la empatía, pero no que sea un trabajo también, Pau, desde como pobrecito, ¿no? Pobrecito esta persona con discapacidad, qué pena, qué tristeza. No, darle su espacio como persona, darle ese valor, ¿no? Eh, Visibilizar, como digo antes, pues es muy importante y por eso puedo ser, ya repito lo mismo, pero es eso, invisibilizar la discapacidad y visibilizar a la persona. Es lo que necesitamos. No desde un enfoque paternalista, ¿no es cierto? Desde un enfoque de derecho, sí, pero siempre desde la persona, ¿no? Desde el ser humano. Uy, qué hermosa esa historia de inspiración al recordarnos que no somos solamente un cuerpo, que definitivamente, si bien es cierto, todos tenemos senderos diferentes en el que venimos a transitar esta maravillosa experiencia llamada vida. Creo que también es momento de sentir y de ponernos un poquito en el lugar del otro, de tener la apertura en el corazón, Berito, porque esto no es solo de conocimiento, esto es también de, para mí, de desaprender muchísimas cosas y de comenzar a mirar con el corazón y de comenzar a sentir cómo, me pareció genial la pregunta que tú les dices, ¿no? ¿Cómo está mi propia vida y cuáles son las debilidades de mi propia vida y cómo yo puedo mirarle al otro? Entonces, así yo puedo ir conectando con este proceso de la inclusión. Me pareció súper importante lo que tú contaste de tus estudiantes. A mí me encantaría que tú nos cuentes, ¿no? Alguna experiencia, porque hasta lo que ahora yo entiendo, y de hecho por haberte conocido muchísimos años, porque tú vienes trabajando y dejando unas hermosas huellas, no ahora, en este 2025 sino desde el espacio en donde tú te encontraste con algo que marcó algo muy bonito en tu vida y marcó inspiración y que de hecho lo sigue haciendo, por eso tú te sigues preparando.
Pero cuando somos líderes, sí logramos mirar ahora que en tu caso, siendo investigadora, siendo una hermosa docente, que estoy segurísima que muchas personas te van a dejar un hermoso comentario porque tú has dejado huella, cómo tú vas mirando que ahora se va preparando a los nuevos profesionales para que puedan conectar, ni siquiera ya con el trabajo, porque yo digo que cuando tú amas lo que haces, ya no estás trabajando, estás conectándote con el corazón y estás disfrutando de lo que vas haciendo. Yo creo que es importante eh, brindar a los estudiantes, ¿no? A esta gente que se forma eh, para probablemente en algún momento de su vida atender a una persona con discapacidad. Aunque aquí en la universidad hay una materia linda que es como de tronco común, que la siguen no solo los estudiantes de psicología, sino los de enfermería y de nutrición. Se llama Salud y Grupos de Atención Prioritaria. Y estudiamos como 5 semanas dentro de la materia el tema de la discapacidad, ¿no? Entonces yo les digo, probablemente ustedes digan, ¿por qué esta profesora me está enseñando eso, ¿no? ¿Por qué tenemos esta materia? Y yo les digo, no, nunca digo 100% segura, ¿no? Pero casi el 99 que ustedes en su vida se van a encontrar con una persona con discapacidad, ¿no? Probablemente ahora no, en su familia no tengan una persona con discapacidad, ¿no es cierto? Pero seguro, en el trabajo, en el medio de transporte, con un vecino, ¿no? Y aunque a veces puede sonar duro, también les digo, la discapacidad se adquiere, ¿cierto? Entonces, hoy yo no tengo discapacidad, pero yo puedo ahora mismo sufrir un accidente de tránsito y mañana ya soy una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, es importante eso, es importante acercarles a la realidad, ¿no? Eh, Decirles si en tu campo ocupacional probablemente vas a hacer esta atención, ¿no es cierto? Pero a mí me ha ayudado mucho llegar con ellos desde las experiencias, desde las vivencias, ¿no? Entonces, intento organizar actividades donde ellos puedan estar cerca. A veces es muy difícil que interactúen, ¿no es cierto? Pero hacemos, por ejemplo, un conversatorio e invitamos a personas con discapacidad, ¿no? Y invitamos, digamos, a estudiantes que fueron nuestros, que son psicólogos, que atienden consulta privada y que tienen una discapacidad, ¿no? Entonces, solamente eso, visibilizar a estas personas, conectarles, que les puedan ver, estamos en el mismo espacio, en el laboratorio. ¡Wow! No sabía que una persona en silla de ruedas podía ser psicóloga, ¿no? Y que tú dices, pero ¿cómo la gente puede pensar que no, que una persona con discapacidad no puede estudiar, no puede ser profesional, ¿no es cierto? Y ahí se empiezan a encontrar, ¿no? Entonces, creo que es eso, creo que es importante dar estos espacios donde las mismas personas con discapacidad hablen de sus necesidades, ¿no? Eh, yo puedo hablar un montón de cosas, pero que ellos escuchen desde la misma voz de las personas con discapacidad, creo que es importante, ¿no? Y lo que intentamos como transmitir es esa mirada humanista, ¿no? Que muchas veces falta, como decíamos antes, ¿no? Cómo se dan las noticias de si su hijo tiene síndrome de Down, va a ser un vegetal, ¿no? O sea, creo que falta muchísimo, todavía mucha humanización en profesionales, médicos, psicólogos, en educación, nos falta muchísimo, ¿no? Aunque nuestras leyes, aunque la Constitución ampara la inclusión de niños, de niñas, adolescentes, en general, personas con discapacidad, nos falta mucho, ¿no? Y yo pienso que a veces no es solamente capacitación en contenidos, ¿no es cierto? De cómo hacer una adaptación, es más bien esa mirada de la que tú hablabas, ¿no? Es mirar a esa persona desde el alma también, no desde la discapacidad. Entonces, en educación falta. Yo creo que estamos dando pasitos, pero nos falta mucho.
Berito, cuando tú hablas de invisibilidad, y lo has dicho varias veces dentro de esta hermosa entrevista, yo creo que también es momento de dejar de mirar con esos ojos físicos y sentir que hay unos ojos espirituales que nos conectan con una mirada de amor, con una mirada compasiva, con una mirada donde tú entiendes que todos somos uno. Entonces, que ese aporte que tú estás haciendo también es un aporte, es una huella que tú te permites sentir y les has dado como que un espacio también para recordarles que la discapacidad, si bien es cierto, ahora tú puedes tenerla en tu casa, o sea, cualquier momento puede llegar, ¿no? O sea, tal vez la puedes tener muy cerca, pero luego tú te vas a dar cuenta que también hay un proceso de profunda humildad donde te recuerdas ¿para qué está conectándose ese aprendizaje en mi vida? Entonces creo que va también conectado. A mí me encantaría que tú les dejes un mensaje a todas las personas, porque tú eres una líder que ha transformado este espacio, que vas transformando en las aulas a través de, estoy segurísima, de esas clases que no solamente se conectan con este tema, si bien es cierto, hay un montón de componentes hasta lo que entiendo que tienen que nacer desde la cabeza, hay un montón de otros componentes que necesitamos las familias para que haya más inclusión. Y esos son los componentes que nos llevan a caminar a nuestro interior. Porque de qué me sirve? Tú hablabas de algo súper importante de los médicos también. Qué bueno es que alguien te mire a los ojos, que aprenda a darte un diagnóstico, que te recuerde que el amor va a marcar la diferencia de esa persona que ha llegado a tu vida siempre con un propósito, que en las familias podamos conectar desde el amor, desde las diferencias, porque todos somos diferentes, pero desde esos grandes mensajes que nos lleven a través de tu liderazgo a que las personas puedan escuchar. Sí, mi sugerencia es siempre partir, el punto de partida, mirarnos y remirarnos a nosotros mismos, ¿no? Encontrar, descubrir esas diferencias, pero sobre todo aceptar esas diferencias, ¿no? Cuando uno se acepta a uno mismo, entonces puede aceptar a los demás, necesitas amarte a ti mismo para amar a los demás. Ese es el punto de partida, ¿no? Y luego, importante, buscar redes de apoyo también, ¿no? Aunque en este tema de la discapacidad las personas encuentran, las familias encuentran, ¿no es cierto? Este convertir a la discapacidad en una oportunidad y dejar de lado la limitación, pero también es importante la salud emocional de ese padre, de esa madre, ¿no? Es decir, el cuidado del cuidador, ¿sí? Y no hay que sentir culpa, ¿sí? Si algún momento digo, quizás no entiendo para qué, ¿no es cierto? O por qué me está pasando esto, me siento desgastada, es absolutamente razonable, ¿no? Entonces, importante también reconocer esas emociones y buscar redes de apoyo es muy importante, ¿no? Porque solos no podemos salir y a veces la misma familia no nos da el apoyo. Entonces, quizás esas redes se tienen que ir construyendo fuera, ¿no? Ayer en una clase yo les preguntaba a unos estudiantes de posgrado, les hacía una pregunta, ¿hay expertos en discapacidad? Y la respuesta es sí. Los expertos con altos conocimientos en discapacidad son otros papás, otras mamás, ¿no? Porque yo, Pau, puedo tener un amplio conocimiento teórico, puedo hacer investigación, pero mis más grandes aprendizajes son de las mismas personas con discapacidad y de sus familias, ¿sí? Entonces, decirles eso, o sea, padres, madres, hermanos, ¿no? Abuelitos de hijos con discapacidad, ustedes son expertos en ese tema y son quienes pueden brindar esas redes de apoyo a otros, pero también recibir eso, ¿no? Entonces, importante pensar que no están solos.
Uy, qué bonito, Berito. Agradecerte a ti que esas redes de apoyo nos recuerden que las familias que tenemos, personas cercanas, podemos apoyarnos. Me pareció genial hacer este cierre recordándonos que el autocuidado es una prioridad, o sea, ese autocuidado tiene que venir desde recordarnos que todos merecemos un proceso de inclusión, un proceso de escucha y a veces también eso que es tan bonito saber que en la vulnerabilidad ha salido lo mejor de nosotros. Muchas gracias.